Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio en donde se tratan temas de ciencias sociales y humanidades. Este es el segundo video de una serie de cuatro en la que se van a tratar las trayectorias de desarrollo de tres países nórdicos. Tal como mencioné en el video anterior, el que introduce a toda la serie, esos son Noruega, Suecia y Finlandia. Este es el video sobre Noruega, la historia económica de Noruega. Y también un excurso, un análisis de sociología económica respecto de esa historia. Tal como mencioné en el video anterior, cada caso nacional posee dos fuentes. La lección nórdica que le da estructura a toda la serie y otra específica para cada país. Y el caso de Noruega utiliza el libro Elites in an Egalitarian Society, Support for the Nordic Model, de Trygve Gulbrandsen, en donde este sociólogo noruego analiza la conformación histórica del modelo socioeconómico y de bienestar de Noruega y el papel que desempeñaron las élites y otros grupos y clases en ese proceso. Por cierto, la autora del capítulo sobre Noruega en la lección nórdica es la economista española Esther Will. Noruega ha tenido unos indicadores macroeconómicos envidiables durante los últimos 30 años, con altas tasas de crecimiento del PIB, bajas tasas de desempleo e inflación controlada. La versión noruega del estado de bienestar descansa sobre consensos entre líderes, los que a su vez se fundan en compromisos entre clases y entre grupos con intereses opuestos. El Estado y los movimientos populares, especialmente el movimiento de trabajadores, han sido compañeros estrechos en esta serie de compromisos y consensos entre intereses diferentes. En síntesis, los líderes de movimientos populares organizados, como los altos cargos de sindicatos y otros, han construido el modelo noruego a partir de negociar con el Estado, por una parte, y, por otra parte, han negociado con los representantes de las clases propietarias, usualmente líderes de asociaciones gremiales. Entonces, en la mirada de Gulbrandsen, la versión noruega de estado de bienestar se construyó a partir de una multitud de acuerdos entre sectores populares organizados, Estado y sectores capitalistas representados por asociaciones gremiales. No obstante, los acuerdos son de dos tipos. Unos que establecen un marco básico de unidad en torno a grandes principios políticos, como la Constitución de 1814 o la independencia de Suecia, mientras que el segundo tipo de acuerdos son en torno a sectores específicos de la sociedad o de la economía, como el acuerdo sobre el método para determinar el nivel de salarios. De esta forma, el primer periodo que se va a abordar en esta exposición son las precondiciones para la formación tanto del estado de bienestar noruego como del modelo socioeconómico noruego. Y por lo tanto se abordarán la construcción de esas precondiciones antes del año 1945. Y lo que vemos en la imagen es un Oslo de los años 30. Como se mencionó, el primer acuerdo general fue la Constitución de 1814, que entregó una variedad de derechos civiles y políticos, entre ellos la libertad de expresión. Ello permitió la formación y fortalecimiento de los movimientos populares. Esta fue la primera precondición para la aparición del modelo noruego, que tendría lugar el siglo XX. Hay otros dos acuerdos que son requisitos para este modelo. Primero, el establecimiento en 1884 del sistema parlamentario, que en el caso noruego permitió reconocer y legitimar el conflicto entre partidos políticos que representaban a sectores y clases con intereses opuestos. A su vez, este sistema es producto de una coalición de grupos, de campesinos, trabajadores e intelectuales urbanos. Estos tres grupos formaron la base social de sustentación del Partido Liberal, o Venstre, que se funda en 1884. Este partido, el Venstre, se funda en oposición a los intereses de la élite que ocupaba los altos cargos de la burocracia estatal y a los intereses de los capitalistas de las ciudades. Estos dos últimos grupos, los altos cargos de la burocracia estatal y los capitalistas de las ciudades, estuvieron representados por el Partido Conservador, o Joire, pero bueno, disculpen mi noruego, seguro no lo pronuncio adecuadamente. Finalmente, en 1887 se funda un partido laborista,
que desempeñó un papel central en la configuración del modelo noruego. Por supuesto, este partido representaba, en general, los intereses de las capas populares, pero especialmente los de trabajadores urbanos y en el futuro, también, los intereses de campesinos y sectores rurales. Esa fue su base social de sustentación. Bueno, acá se puede apreciar el logo del Partido Laborista. Ese es el nombre del Partido Laborista en noruego, no voy a intentar pronunciarlo. Y los edificios que vemos son el más pequeño, donde se fundó el partido, y el más grande es la sede que tiene en Oslo. El siguiente acuerdo que dio un marco general de unidad fue la independencia de Suecia en 1905, tras la disolución de la Unión Sueco-Noruega. El Partido Liberal y el Partido Laborista fueron aliados en el esfuerzo inicial por impulsar medidas que favorecieran el bienestar de la población. El Partido Liberal agrupaba a los intelectuales urbanos y también a funcionarios estatales que no pertenecían a la élite de los altos cargos. Estos grupos asumieron como su deber apoyar la construcción de una sociedad y de un país que fuera capaz de modernizarse y mejorar la vida a las grandes mayorías. Durante el siglo XX estas ideas incluso se expanden hasta una parte del Partido Conservador, por lo que esta base cultural compartida será un elemento central para los acuerdos sectoriales celebrados durante el siglo XX. También será uno de los elementos que permita comprender por qué en tantas ocasiones las políticas impulsadas por el Partido Laborista obtuvieron apoyo de los otros partidos, conformando una situación extraña históricamente, en la cual el Partido Liberal y el Partido Conservador apoyan iniciativas políticas de centro izquierda. Sin embargo, hasta finales del siglo XIX el país seguía siendo dirigido en parte importante por una élite conservadora y no era muy rico, lo que impulsó la migración a América de muchos noruegos. La modernización adquiere un gran impulso con la llegada del Partido Laborista al gobierno en 1935, pero ese periodo inicial de cambios no duró mucho. Fue interrumpido por la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que vemos aquí es el Storting, pero bueno, seguro que así no se pronunciará en noruego. Es el edificio del Parlamento noruego. Esto es el Storting por dentro. Y este es el Slotted, donde es el Palacio Real, donde está el jefe de Estado, que es el rey de Noruega. Bueno, de esta forma llegamos al segundo periodo, que es la reconstrucción y los pilares del desarrollo entre 1950 y 1975. Luego de la ocupación nazi, la sociedad noruega debió hacer frente a la labor de reconstruir la economía y reorganizar sus instituciones. Las primeras elecciones generales de octubre de 1945 fueron ganadas de forma contundente por el Partido Laborista, el que asumió con una economía empobrecida, carente de capital, carente de bienes de consumo y con enormes presiones inflacionarias. No obstante, el proceso de reconstrucción iniciado en 1945 representó un último acuerdo general entre los partidos y clases y grupos de los partidos representados. Desde esta fecha en adelante, los acuerdos serán en su mayoría del segundo tipo, de carácter sectorial, a decir de Gulbrandsen. Los políticos y funcionarios que se encargaban de dirigir la reconstrucción estaban profundamente influenciados por las perspectivas de la Escuela de Oslo, cuya figura central era Ragnar Frisch, quien tenemos en la fotografía que podemos apreciar. Él fue Ragnar Frisch. Fue profesor en la Universidad de Oslo y ganó el Premio Nobel de Economía en el año 69. Frisch y sus discípulos eran muy escépticos respecto de la capacidad del mercado para distribuir los recursos debido a la tendencia hacia la inestabilidad de una economía liberal. Dicho escepticismo se fundaba sobre todo en la experiencia de la crisis de 1929, que desencadenó una crisis mundial y provocó altas tasas de desempleo e inflación a lo largo de toda la década de 1930. En este sentido, Frisch y la Escuela de Oslo defendían la planificación estatal indicativa para generar un uso más eficiente de los recursos y para fomentar la creación de bienestar. Esta planificación indicativa, pero no central, ¿sí? O sea, fue de carácter indicativo.
Entendámonos, en Noruega había mercado y empresas privadas. No, esta planificación no fue un plan quinquenal como en la Unión Soviética. Em, entonces, esta planificación indicativa se realizó fundamentalmente mediante el empleo de regulaciones estatales y una política industrial selectiva. El enfoque de la Escuela de Oslo ejerció una influencia considerable sobre la política económica hasta mediados de 1980, cuando empezó a aparecer una visión más liberal. Durante los primeros años de la posguerra, el gobierno sometió a la economía a un férreo control y planificación, pero ello fue algo estrictamente temporal para permitir que la economía se estabilizara y volviera a crecer. Se apuntó a mitigar la hiperinflación, vigilar las escasas reservas internacionales y guiar al empresariado noruego. El control se suavizó con la llegada del Plan Marshall. Gracias a este plan, el país recibió 425 millones de dólares hasta 1955. Y a cambio de esa cuantiosa ayuda, los líderes políticos debían disminuir paulatinamente el control estatal y el proteccionismo. El Plan Marshall permitió a las empresas noruegas tener acceso a tractores, camiones, maquinaria y equipos de Estados Unidos, lo que facilitó el incremento de la productividad y permitió la reconstrucción y aumentó el nivel de tecnología del que disponían los sectores productivos. Los controles económicos directos fueron desmantelados progresivamente entre 1950 y 1952. La inflación dejó de combatirse desde el 49, el sistema de racionamiento se abolió en 1952, los subsidios destinados a los productores de alimentos se recortaron en 1950 y los tipos de interés fijados por el Banco Central sufrieron un aumento. De esta manera, tenemos que entre 1950 y 1970 el país nórdico entró en una fase de expansión continua, creciendo a una tasa anual de 8,3% en términos nominales, un 3,7% en términos reales y un 3,2% en términos per cápita durante el periodo 1950 a 1970. Aquí voy a citar textualmente a Wirth respecto de las pretensiones que tenían los gobiernos laboristas que gobernaron de manera sucesiva entre 1945 y 1965. Estas fueron: 1. Mantener un crecimiento económico alto y estable. 2. Estabilizar los precios. 3. Conseguir el pleno empleo en el mercado laboral. Y 4. Una distribución más equitativa de la renta, que supuso la continuación del desarrollo del estado de bienestar y la extensión de la sociedad del consumo. El objetivo de estos gobiernos era establecer los pilares del modelo noruego, el que está caracterizado por la responsabilidad pública por el bienestar de los ciudadanos y los residentes. Un sector público grande y que entrega generosos beneficios, siendo un aspecto central la entrega de derechos sociales universales. Pero para conformar este modelo era necesario construir una economía dinámica que pudiera sustentarlo. Con ello, entre 1950 y 1970 la inversión se incrementó de forma sostenida si se la mide mediante la formación bruta de capital fijo, que representó entre el 25 y el 30% del PIB durante esas dos décadas. El sector primario perdió peso progresivamente. Su contribución al PIB bajó desde el 14% al 6% entre 1950 y 1970. Y a la par, se incrementó de manera sostenida la participación en el PIB de la vivienda, la metalurgia, y esta última, principalmente gracias a sus vínculos con el sector hidroeléctrico y de los astilleros. Y desde la década de 1960 ganan presencia de forma sostenida los servicios. El primer programa que inició el gobierno tras la guerra fue un proceso de electrificación con capital público y del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo para que toda la población accediera a la electricidad, ya que en su mayoría era generada en centrales hidroeléctricas. De hecho, a finales del siglo XIX, inversiones extranjeras adquirieron ríos y cascadas para generación hidroeléctrica. Pero, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, el Estado reguló la entrada de estos capitales. En 1906 se aprobó la ley que estableció que toda empresa extranjera debía solicitar a las autoridades noruegas la concesión del recurso natural antes de su compra.
Su objetivo era evitar que las principales fuentes hídricas acabasen en manos foráneas. En 1917 se aprobó la ley concesional, que estipuló que solo el Estado era propietario o usufructuario de los recursos hídricos y solo el rey, con acuerdo del Parlamento, podía otorgar concesiones a empresas extranjeras, las que eran temporales. De modo que las empresas estaban obligadas a devolver al Estado el recurso hídrico con todas sus infraestructuras cuando la concesión finalizara. Y por si fuera poco, el Estado tenía derecho a obligar al capital extranjero a formar joint ventures con capital nacional, con el objetivo de impulsar transferencia de tecnología y conocimiento. La ley de concesiones sirvió de base para el sistema de licitación de los campos petroleros casi medio siglo. Se favoreció a la industria metalúrgica para sustituir las importaciones de hierro, acero y aluminio, ahorrar divisas, proveer a la industria militar y promover el desarrollo regional. El Estado desarrolló las fundiciones de aluminio y hierro, pues al igual que las plantas hidroeléctricas requerían una gran inversión y un largo periodo para recuperar el capital invertido. La fabricación de aluminio creció notablemente, convirtiendo al país en el quinto productor y segundo exportador mundial. La construcción de viviendas tuvo una gran inversión en el periodo 1950-1970. La mayor parte de esa inversión fue pública. Representó en torno al 15% de la formación bruta de capital fijo total. En 1946 el Estado fundó el Statens Husbanken, el Banco Estatal para la Vivienda, encargado de proveer hipotecas baratas a largo plazo para cooperativas y personas. También el Estado controló estrictamente los precios, tanto de alquileres como de la venta de casas, para evitar especulaciones. En cuanto a la industria manufacturera, su peso se mantuvo en torno al 20-25% del PIB, a pesar de que el nivel del conjunto de manufacturas no haya experimentado un gran incremento durante estas 2 décadas, sucedieron cambios en el peso relativo de cada grupo de manufacturas. Las que más crecieron fueron la industria de maquinaria y la industria de equipo. El conjunto de maquinaria y equipo, como por ejemplo maquinaria eléctrica o los equipos de transporte y demás, incrementaron su contribución al producto total del sector manufacturero desde un 13,4% hasta un 20% entre 1950 y 1970, siendo los equipos de transporte los que mayor participación tuvieron en esta cifra, debido fundamentalmente a la construcción de barcos. Incluso manufacturas en las que Noruega tenía ventajas comparativas debido a sus abundantes bosques, como los muebles, la papelería y la producción de goma, estancaron su participación en el total de producción manufacturera y algunas incluso la disminuyeron. La fabricación de muebles mantuvo una contribución en torno al 3% en este periodo, la papelería cayó de 13,1% a 8,1% y la peletería cayó de 1,2% a 0,3%. La peletería es la elaboración de vestimenta y otros bienes a partir del cuero de animales, animales que eran cazados en los bosques de Noruega. Y luego de estas modernizaciones, o junto con estas modernizaciones en la economía, junto con estos procesos de industrialización económica, tenemos que se fue construyendo de manera progresiva el estado de bienestar. El Estado noruego emprendió la construcción de una fuerte red de servicios, políticas e instituciones dedicadas a asegurar el bienestar de la población. Con esto, Noruega no solo proveyó de derechos sociales, sino que construyó una infraestructura que, desde los ámbitos de la distribución, la redistribución y la propia organización de la producción, tendió a asegurar el bienestar. Sin embargo, no solo las políticas estatales contribuyeron a este esfuerzo, a la formación de una economía dinámica. También lo hicieron los acuerdos entre las organizaciones de los trabajadores, especialmente los sindicatos, y los líderes de las organizaciones gremiales que representaban los intereses empresariales. Es decir, a raíz de acuerdos entre sindicatos y organizaciones gremiales, se consiguieron metas que permitieron ampliar el bienestar de los trabajadores. Los principales acuerdos en esta materia fueron negociaciones centralizadas de salarios y mecanismos de coordinación del nivel de salarios entre diferentes sectores económicos.
En este sentido, hacia 1950 se adoptó una estructura comprimida de salarios con escasas diferencias entre los puestos jerárquicos y los tipos de empleados. No solo se pretendía una distribución justa de la riqueza, sino que establecer un mecanismo para hacer más eficiente a la economía e incentivar la adquisición de nueva tecnología. Tenemos entonces que este acuerdo es del segundo tipo, de carácter sectorial, en la clasificación de Goodbranson. En este sistema de determinación de los salarios, los sectores internacionalmente competitivos negocian primero, estableciendo una norma para el resto de negociaciones salariales en la economía. La intención es asegurarse de que el crecimiento de los salarios nunca es mayor que lo que puede financiar la industria expuesta a la competencia internacional. Este método de determinación salarial, consciente de que Noruega es una economía pequeña y bastante conectada comercialmente con el resto del mundo, por lo que su prosperidad depende de la competitividad de sus industrias. No obstante, tal como se mencionó, el Estado, dirigido por el Partido Laborista, elaboró toda una gama de instituciones y políticas para mejorar el nivel de vida de las personas. Los pilares de esta construcción fueron los siguientes. 1. La vivienda. 2. La educación. 3. La protección social. 4. Servicios de salud. Y finalmente, la política regional. El banco público creado para financiar la vivienda, el Husbanken, se dedicó a afrontar la falta de viviendas y la escasez de crédito privado para financiar la adquisición de casas. Me remito a citar actualmente la página 31 de la lección nórdica. Entre 1946 y 1953, el Staten Husbanken financió 110.000 viviendas. Entre 1954 y el 64, 170.000. Entre 1965 y 1970, 146.000. Y entre 1971 y 1980, 300.000. La amplia mayoría de viviendas financiadas por este banco eran pertenecientes a cooperativas. De hecho, lo que vemos al lado del logo del banco son viviendas financiadas por el Husbanken, pertenecieron a una cooperativa y fueron construidas hacia el año 49. Respecto a la expansión del derecho a la educación, en 1947 se estableció el Statens Lånekasse, disculpen mi noruego, banco público encargado de ofrecer crédito a estudiantes de educación terciaria de familias más vulnerables. Más adelante, en el periodo que se abre después de 1970, se establecerá la gratuidad en la educación superior. Además, en el año 69 se extendió la educación obligatoria a 9 años. Sobre la ampliación progresiva de la protección social, hay que señalar varios datos. En 1939 se introdujo el subsidio de desempleo. En 1946 los subsidios por hijos. En 1956 la prestación por baja laboral y de manera sostenida se fueron ampliando las pensiones de jubilación. En Noruega sucedió algo que no es usualmente el caso. Si bien el Partido Laborista estaba gobernando, los partidos de centro y de derecha aprobaron e impulsaron la expansión del estado de bienestar. El Partido de los Agricultores, que se convirtió en el Partido del Centro, el Partido Liberal y el Partido Conservador, impulsaron la universalización de las prestaciones. Como consecuencia, se extendió la protección social. En 1957 se introdujo la pensión de jubilación para todos. En 1960 las pensiones por incapacidad y rehabilitación. En 1965 la prestación por maternidad y en 1967 se firmó la ley del Plan Nacional de Pensiones. Toda la seguridad social descrita se financió con la contribución de empleadores, empleados y el gobierno. Se creó un sistema coordinado de servicios de salud, que se organizó mediante varias normas. Cito textual, la página 32. La atención dental en las escuelas se promulgó en 1947. La enfermería general en 1948, el subsidio por enfermedad en 1956,
los servicios médicos escolares en 1957, los cuidados de enfermería a domicilio en 1959, la rehabilitación ocupacional y por discapacidad en 1960, los cuidados de la salud mental y psiquiátricos en 1961, el subsidio universal de la seguridad social en 1966. em, el tamaño del sector sanitario se multiplicó sustancialmente entre 1950 y 1976. Su peso en el PIB pasó del 3,5% al 8%. El número del personal sanitario se dobló y en muchas comunas los hospitales y centros médicos se convirtieron en las principales generadoras de empleo por encima de la educación. Además, el Estado noruego construyó un sistema de regulaciones para impulsar el mundo rural y evitar una acumulación de la población y la actividad económica en las ciudades. De hecho, la opinión pública no era favorable a un despoblamiento del campo y del norte del país. Bien, el Partido Laborista poseía bolsones de votos en el mundo rural entre los trabajadores del campo y la población campesina. Otra situación relativamente excepcional para un partido de izquierda, ya que tradicionalmente estos acumulaban sus mayores apoyos en las ciudades industrializadas. A raíz de todo esto, se diseñó una política regional que recolectaba impuestos en las ciudades con mayor PIB per cápita y las transfería al mundo rural en forma de servicios sociales e infraestructuras, como escuelas, hospitales y carreteras. La situación de tributación diferenciada entre las grandes ciudades y el campo permitió establecer exenciones fiscales en algunas comunidades rurales. Junto a esto, se pusieron trabas legales al establecimiento de negocios en áreas urbanas y se mantuvo la política proteccionista contra la importación de productos agrícolas y ganaderos. Toda esta estrategia representaba una apuesta por una población esparcida y se mantiene hasta hoy como motivo de orgullo nacional. Como se mencionó, construir toda una red de instituciones y políticas para asegurar el bienestar de la población tuvo un aspecto redistributivo. Para poder financiar la política industrial, los bancos públicos y los derechos sociales se recurrió a un incremento de la progresividad del sistema tributario y al mantenimiento del pleno empleo. Ligado al anterior, tal como estaba explicando, buena parte de las políticas estatales requirieron de bancos públicos para llevarse a cabo, como el Husbanken, pero también existieron el Banco de la Pesca, Fiskarbanken, que apoyaba la adquisición y producción de nueva flota pesquera, y el Banco Industrial, Industrialbanken, para las manufacturas y la industria pesada. Además, se implementó una política de racionamiento del crédito con unos tipos de interés fijos, regulados y muy bajos, administrados en gran medida por la banca estatal. La creación de bancos estatales para financiar la industrialización y el tipo de interés bajo que utilizaban los bancos públicos implicó que su participación en el total de los créditos entregados en la economía incrementara sostenidamente. El porcentaje de créditos y préstamos concedidos por los bancos estatales pasó del 25% en 1950 al 37% en 1970 y en 1980 casi al 50%. Con esto se configuró una férrea defensa del dinero barato en Noruega entre 1945 y 1986. Los objetivos detrás de este aseguramiento político de la provisión de dinero barato eran fundamentalmente el incentivo a la inversión, la modernización económica del país y mantener un crecimiento alto y estable, así como también favorecer la redistribución y facilitar el acceso a la vivienda. Este régimen de créditos baratos asegurados por el Estado e incluso en buena medida proveídos por bancos públicos se apodó como socialismo del crédito. El resultado de todo este impulso a la inversión y a la producción industrial, junto con un sistema tributario progresivo, fue que crecieron en forma sostenida los recursos fiscales, lo que financió todo el gasto público e incluso se registraron superávits fiscales equivalentes al 7% del PIB entre 1950 y 1969. La economía de Noruega no se hundió, no entró en crisis por esta masiva intervención estatal. Al contrario, prosperó. Sin embargo, durante los 70 se criticaron algunos problemas del sistema bancario. Especialmente dado que los tipos de interés estaban restringidos, los bancos tendían a seleccionar a las personas o empresas más solventes, o sea, con mayor ingreso. Ellos eran a quienes los bancos les daban los créditos. De igual forma, la ley permitía deducir los intereses del pago de deudas de los impuestos, lo que benefició especialmente a sectores de altos ingresos y a dueños de capital y empresas.
En todo caso, esta política de regulación financiera estimuló la inversión medida a través de la formación bruta de capital fijo, que se sitúa entre el 25 y el 30% del PIB entre 1950 y 1970, alcanzando un apogeo durante los 70 con el comienzo de la industria petrolera, llegando a estar entre 1976 y 1978 entre 35% y casi 40%. ¿Qué es la formación bruta de capital fijo? A la que ya he aludido varias veces. Es la inversión en activos que se utilizarán durante un largo tiempo en la producción, por ello se llama capital fijo. Incluye maquinarias, equipo, infraestructuras o transportes utilizados en la producción. También incluye el software o la inversión en investigación y desarrollo. Es bruta porque no se resta la depreciación de los activos por desgaste u obsolescencia. En síntesis, la organización económica de la Noruega de la posguerra se caracterizó por un crecimiento económico estable, cuentas públicas saneadas y un cambio estructural hacia la industria manufacturera de mayor valor añadido. Pero las cosas comienzan a cambiar con el descubrimiento del petróleo en los mares del norte. Y esto nos lleva a la tercera fase de la trayectoria histórica del desarrollo económico y social de Noruega. Hacia la década de 1960 se descubre que en el Mar del Norte pueden existir varios yacimientos petroleros. Luego de esta noticia se reforzó la soberanía noruega en las aguas del Mar del Norte y se avanzó en la promulgación de legislación para regular la extracción petrolera. Sin embargo, Noruega no poseía ni el capital ni la tecnología para llevar a cabo la extracción y refinación del petróleo, por lo que se impulsó la necesidad de involucrar a industrias extranjeras. Sin embargo, la explotación de los primeros yacimientos que se encontraron no se estimó como rentable, pero en diciembre de 1969 se descubrió el yacimiento de Ekofisk, altamente rentable. Y aquí tenemos una imagen del histórico yacimiento de Ekofisk. Después de un periodo fuera del poder, el Partido Laborista regresó luego de ganar las elecciones de 1971. Este partido avanzó en la fundación de una empresa estatal que se encargaría de la explotación del petróleo en todas las fases de la industria. Es decir, estaría encargada tanto de la exploración de yacimientos como de la extracción del crudo, pero también se encargaría de la refinación del petróleo y de la elaboración de derivados del mismo. Esta empresa se creó el 14 de junio de 1972 y se llamó Statoil. Originalmente 100% pública e integrada verticalmente para controlar todas las fases del ciclo petrolero que antes expliqué. El Partido Laborista impulsó esta empresa convencido de que ello favorecería no solo al sector público, no solo a las empresas públicas, sino que también a las empresas privadas que se encadenaran con ella. De esta forma se reforzaría el tejido productivo nacional y local y se facilitaría el desarrollo tecnológico y las innovaciones relacionadas a la industria del petróleo. Lo que tenemos acá es una operadora que precisamente pertenece a Statoil. En 1978 se fundó el Ministerio de Petróleo y Energía, que junto a Statoil y al Directorio Noruego de Petróleo, o NPD, formaron el denominado como modelo petrolero noruego, de carácter triangular. Statoil se encargó de buena parte de la producción petrolera y de casi toda su comercialización hasta que se crea el States Direct Financial Interest, y hasta que Statoil se privatizó parcialmente en 2001. El NPD, el Directorio Noruego de Petróleo, ha tenido una función técnica y de asesoría. De hecho, la conserva hasta hoy. Está encargado de la elaboración de datos sobre la actividad del sector, investigación geológica y de ingeniería y recomendaciones al Ministerio acerca de la regulación del ritmo de extracción. Por su parte, el Ministerio de Petróleo y Energía se encargó del rol ejecutivo implementando leyes aprobadas por el Parlamento, en el que trabaja conjuntamente para fijar los objetivos del sector hidrocarburífero y para organizar las rondas de licitación de yacimientos o de producción. Estas tres instituciones actuaron conjuntamente para regular y organizar el sector de los hidrocarburos.
No obstante, también se coordinaron con otros ministerios para que la actividad petrolera no entorpeciera su labor. Con ello mantuvieron una relación activa con, por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente o el Ministerio de Asuntos Sociales o el Ministerio de Justicia o el Ministerio de Pesca. Sin embargo, durante la década de 1970 y especialmente hasta 1975, la participación del Estado noruego y de empresas locales en la explotación de los yacimientos seguía siendo relativamente menor, pero una coyuntura histórica les permitió ampliar sustantivamente su participación. Esta fue la crisis del petróleo de 1973, desencadenada por la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, debido a que esta organización decidió no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra del Yom Kippur, que enfrentó a Israel y Egipto. Esta decisión impulsó una escalada de los precios del petróleo, sus derivados, y desencadenó una crisis económica en Norteamérica y Europa. Estos hechos fortalecieron al gobierno noruego a la hora de negociar con las empresas extranjeras que querían explotar el petróleo noruego. De esta forma se instalaron leyes tributarias, de transferencia tecnológica y de derechos de propiedad, con mucha menos resistencia por parte de las grandes empresas extranjeras. Estas regulaciones incrementaron la renta petrolera del Estado y otorgaron privilegios a Statoil y a otras empresas noruegas. Se creó el impuesto extraordinario sobre actividades petroleras, o EAP, de ahora en adelante, que grava a empresas dedicadas a la explotación de gas y petróleo. Fue un impuesto del 25% en los años 70, aplicable al beneficio neto después de haber pagado los royalties y el impuesto general de sociedades, o IS, que en esa década llegaba hasta el 50,8%. No obstante, se estableció una política lineal de amortización de inversiones y se permitió descontar algo de las inversiones realizadas en los últimos periodos fiscales. En 2020 el impuesto general de sociedades era del 22% y el IAP del 56%, por lo que se cobra un impuesto del 78% al sector petrolero. Statoil recibió importantes privilegios. Se estableció que en las sucesivas rondas de otorgamiento de licencias de explotación se considerarían una serie de principios que la favorecerían. Uno de ellos fue el Carried Interest, por el cual las empresas extranjeras debían asumir los costes de exploración de los campos, mientras que Statoil quedó libre de ellos. El segundo principio fue el Sliding Scale, que dio a las empresas noruegas el derecho de incrementar gradualmente su participación en los campos hasta llegar al 80%, que fue el caso del campo de Statfjord, descubierto en 1974. Statoil obtuvo un 50% de su propiedad. Junto a ello, las empresas noruegas adquirieron el privilegio de poder desplazar como operadoras a las empresas extranjeras. Ese fue el caso de Statoil, que se convirtió en operadora de este campo en 1987, reemplazando a Mobile. Y lo que tenemos en la imagen es precisamente una plataforma de extracción del petróleo operada por Statoil en el campo de Statfjord. La participación de las empresas noruegas en los campos que ya estaban siendo explotados hasta la crisis del petróleo del 73 era muy pequeña. Y no me refiero solo a que Statoil no era quien operaba la extracción, sino que los proveedores eran en su mayoría foráneos, no locales. Este era el caso de Ekofisk y de Frigg, operadas por Philips y Elf, respectivamente, con proveedores estadounidenses y franceses en su mayoría. Las empresas noruegas tenían enormes barreras de entrada a las fases más tecnificadas de la producción, dado el gran desarrollo de tecnología, mano de obra cualificada y economía de escala de la competencia extranjera. Para que las empresas locales fueran competitivas, las autoridades impulsaron la llamada norueguización mediante la firma de acuerdos con las empresas extranjeras para que participaran conjuntamente en la producción con empresas locales. De esta forma se buscó generar transferencia de conocimiento desde los proveedores extranjeros a los locales. Pero ¿cómo logró el Estado noruego dichos acuerdos? Mediante la imposición de dos criterios en la concesión de licencias de explotación a las empresas en el sector petrolero. El primero fue el empleo de contenido local, y para fiscalizar que efectivamente se estaba empleando contenido local,
que se estaban comprando cosas a empresas locales, se incentivó a las empresas a publicar el porcentaje que constituían las entregas de bienes y servicios noruegos en sus operaciones. El segundo principio fue una serie de acuerdos de inversión en I+D o investigación y desarrollo entre las firmas extranjeras y compañías noruegas o instituciones de investigación y universidades. De hecho, el Estado noruego estableció metas. Se esperaba un 28% de contenido local en 1975, un 42% en el año 76 y un 62% en 1978, objetivos que se cumplieron cabalmente, de acuerdo con Weir. Finalmente, la última medida fue hacer obligatorio el uso del idioma noruego en los yacimientos y en los documentos oficiales de las industrias, para favorecer la contratación de empresas locales y personal nacional, e incluso para favorecer la contratación de traductores o de personal que pudiera traducir documentos o redactar los documentos ya en noruego. Sin embargo, la crisis del petróleo también dañó la economía noruega, ya que las exportaciones constituían en torno al 25 al 30% del PIB. La tasa de apertura de la economía era del 55 al 60% y el 78% de los intercambios se realizaban con los países nórdicos y con Europa Occidental. Con ello, la baja en la demanda externa por la crisis repercutió negativamente en la economía, generando tendencias recesivas muy fuertes. El impacto fue grande en las manufacturas y en el sector primario, por lo que el gobierno decidió subsidiarlos para evitar la pérdida de empleo y el cierre de empresas, especialmente en áreas rurales, lo que implicó que en 1978 en torno al 25% del sector manufacturero fue sostenido por esos subsidios. El crecimiento del Estado en el sector petrolero implicó incrementar el empleo público. A decir de Spin Andersen, el sociólogo especializado en la investigación de estados de bienestar, en las socialdemocracias escandinavas el Estado se convirtió en una verdadera máquina de empleo. Ello no fue la excepción en Noruega, pero además del crecimiento del empleo estatal en sectores industriales, los ingresos que recibió el Estado por el petróleo y los hidrocarburos permitieron fortalecer e incrementar los derechos sociales, lo que implicó otro aumento del empleo público. Con esto el Estado aumenta su presencia en la salud, de los cuidados y en la educación. Ello significó una masiva incorporación de la mujer al mundo laboral desde la década de 1970, fenómeno que también se veía reforzado por un cambio cultural desatado por un fuerte movimiento feminista durante los años 60. En cifras, este fenómeno significó que si en 1960 solo el 23% de las mujeres entre 16 y 74 años trabajaba con remuneración, en 1972 la cifra era casi del 45%. En 1980 el 51%, en 1985 casi el 60% y en 1990 el 62%. Aunque un 14% por debajo de la tasa de actividad de los hombres en ese mismo año, no obstante, es un crecimiento enorme. Esta transformación se vio muy favorecida por la extensión de las ayudas familiares a todos los hijos, tanto para los matrimonios como para mujeres divorciadas, y a la promulgación de la Ley de Guarderías en 1975, que impulsó la construcción permanente de guarderías y escuelas infantiles públicas, haciendo posible que de manera creciente las mujeres con hijos pudiesen trabajar. En 1972, el 29% de las mujeres con hijos entre 0 a 2 años era activa y el 41% con niños de 3 a 6 años. Mientras que en 1990 las cifras eran de 69% y 74% respectivamente. Pero todavía hay más, se promulgaron más medidas para favorecer la incorporación de la mujer en el mundo del trabajo. En la década de 1980 se estableció la extensión del periodo del pre y postnatal o de las bajas maternales con el cobro del 100% del sueldo en los primeros meses y luego del 80%. Con todo esto, o en este punto llegamos a el cuarto periodo que aborda esta presentación, que es una liberalización moderada que aconteció entre 1980 y 1992. Esta liberalización fue precedida por la derrota en las elecciones de 1981 del Partido Laborista,
lo que se debió a las medidas de austeridad fiscal que adoptó entre 1977 y 1981. Esa serie de políticas se tomaron debido a que la expansión del gasto fiscal durante la década de 1970 llevó a un déficit entre 1977 y 1979, al que se enfrentó con deuda pública. Pero para minorar ese déficit y esa deuda se recurrió a la austeridad, lo que llevó a que el Partido Conservador, liderado por Willoch, ganara las elecciones. Los conservadores gobernaron hasta 1986 y llevaron a cabo una serie de reformas inspiradas en los programas de Reagan y Thatcher, pero estas fueron mucho menos radicales que los casos anglosajones. De hecho, en algunos ámbitos fueron contrarias a la liberalización. En el sector petrolero se reforzó el control del Estado y en el mercado laboral se aminoró el desempleo mediante una expansión del gasto y una intervención aún más activa. Por ejemplo, se extendió el periodo máximo de percepción del subsidio de desempleo de 40 a 80 semanas. Aquí vuelve a manifestarse la marcada diferencia que hay entre la derecha noruega y las derechas de América. La izquierda no fue la única que contribuyó al esfuerzo de construir una sociedad organizada en torno a la producción de bienestar para la población. La derecha también participó. La derecha no se comprometió a rajatabla con la desregulación o con representar intereses empresariales. Sin embargo, el gobierno de Willoch también fue defensor de la reducción de impuestos para personas y empresas. La recaudación procedente de los impuestos sobre rentas personales y sobre la propiedad descendió del 16,3% sobre los ingresos totales del gobierno al 9% entre 1980 y 1985. No obstante, pese a la reducción impositiva, eso no mermó el ingreso del Estado porque los precios del petróleo se mantuvieron altos todo el periodo. La segunda crisis petrolera de 1979-1981 favoreció aún más a Noruega. Se incrementaron los precios más rápido que la crisis anterior. Y estos precios se mantuvieron altos hasta el año 85. Más aún, el alza de los precios coincidió con el comienzo de la producción en varios campos cruciales, como el ya aludido Fjord. Como efecto, entre 1979 y 1985 se incrementó la producción, lo que redundó en que el sector petrolero adquirió un peso cada vez más central en los ingresos fiscales. En esa coyuntura, el Estado noruego eliminó exenciones fiscales al sector petrolero y subió progresivamente los impuestos en ese ámbito productivo. Por ejemplo, el IEAP subió del 25% al 35%, lo que implicó que en 1985 se llegó a una recaudación de 103.000 millones de coronas noruegas. En 1984 sucedió un evento bautizado como Corte de Alas de Statoil. Más de un 50% de sus derechos de propiedad sobre campos de hidrocarburos altamente rentables pasaron a formar parte de la propiedad directa del Estado, bajo la forma del interés financiero directo del Estado, o el State's Direct Financial Interest, o abreviado SDFI. Los ingresos y gastos generados por estos activos fueron asumidos directamente por el Estado, y ya no por Statoil. Durante este gobierno se realizaron liberalizaciones en el mercado financiero y en el mercado inmobiliario, las que condujeron a una burbuja inmobiliaria. A ello se suma que en 1986 cayeron los precios del crudo. En conjunto, estos tres factores desencadenaron una crisis económica. Como resultado, los conservadores renunciaron y asumió un gobierno laborista, el que para paliar la crisis terminó con políticas y regulaciones que aseguraban dinero barato en el mercado financiero, algo que ya había sido adelantado en parte por el gobierno conservador. El hundimiento del precio del petróleo a inicios de 1986 implicó que el superávit público del 6% se redujo a la mitad entre 1985 y 1987. Los ingresos públicos netos procedentes del sector petrolero eran el 18% de los ingresos totales del gobierno en 1985, pero en el 87 apenas el 3%, lo que demostró que era peligroso depender de los ingresos generados por las exportaciones hidrocarburíferas y de la incertidumbre de los mercados globales. Para finalizar esta sección traigo algunas cifras que permiten dimensionar la relevancia del sector petrolero a lo largo de los años en la economía de Noruega.
En términos de ingresos públicos, en 1971 el sector petrolero representó 0%, en 1983 el 20%, en el año 2000 el 30% y en 2018 el 20% de los ingresos públicos. En términos de porcentaje del PIB, en 1971 el sector petrolero representó el 0%, en 1983 aproximadamente el 16%, en el 2000 aproximadamente el 20% y en 2018 fue cercano al 13%. El sector petrolero como porcentaje de las inversiones. En 1971 fue el 0% de las inversiones, en el 83 cerca del 22%, en 2000 en torno al 18% de las mismas y en 2018 cerca del 20% de las inversiones. El sector petrolero como porcentaje de las exportaciones. En el año 71 representó el 0%, en el año 83 en torno al 37%, en el 2000 en torno al 45% y en 2018 cerca del 40%. El sector petrolero, en términos de coronas, generó para el Estado noruego en el año 1971 0 coronas, en 1983 100.000 millones de coronas, en 2007 500.000 millones de coronas y en 2016 200.000 millones de coronas noruegas. El quinto periodo se extiende desde 1992 hasta la actualidad y comprende una serie de procesos económicos y sociales como la reorganización del sector petrolero, la creación del Fondo Gubernamental de Pensiones Global, o GPFG por sus siglas en inglés, y el ingreso de Noruega al espacio económico europeo. La economía se recuperó a partir de la segunda mitad de 1993 y en 1994 el país ingresó en el espacio económico europeo, es decir, en el mercado común europeo. Se decidió ingresar al espacio económico europeo en 1992, por lo que desde esa fecha el gobierno debió implementar reformas para que su economía se adaptara a las leyes de ese espacio, lo que llevó a reorganizar el sector petrolero. Se eliminaron las medidas que favorecían a las empresas noruegas en las rondas de licitaciones. Los contenidos mínimos locales que debía comprar una firma, junto a los privilegios de Statoil, se venían quitando desde 1986. Ya en los 90 se eliminaron por completo. Además, se derogaron los acuerdos tecnológicos. Se estableció el principio de acceso a terceros, o TPA por su sigla en inglés, lo que facilitó el transporte mediante gasoductos y oleoductos con independencia de la nacionalidad. La integración en el espacio económico europeo, o EEE, implicó la reducción del control del Estado noruego sobre la organización de la industria hidrocarburífera y la eliminación de parte de sus políticas de protección a la industria naciente. No obstante, las operadoras y los proveedores noruegos ya eran altamente competitivos cuando se abandonaron los apoyos estatales. Diversas empresas como Subsea 7, Aker Solutions o Smedving se encuentran entre las más competitivas a nivel global en la explotación marina de petróleo y obtienen 29% de sus ingresos en mercados internacionales, incluso en el Reino Unido, Brasil y Estados Unidos. En este sentido, las medidas públicas de protección y estímulo a la inversión nacional lograron crear capacidades productivas nacionales, haciendo que las restricciones impuestas por el espacio económico europeo a las políticas industriales no limitaran la capacidad de producción nacional. Desde la creación del SDFI y la consecuente pérdida de activos de Statoil, sumado a la maduración de la industria y la tendencia a la baja en la aparición de nuevas reservas de petróleo, la estrategia de la compañía estatal se centró en el negocio del gas natural y la internacionalización. Statoil se privatizó parcialmente en junio de 2001 y en ese momento sus acciones comenzaron a cotizar en la bolsa de Nueva York y en la bolsa de Oslo. Se llegó a vender un 33% de la empresa a manos privadas, por lo que el Estado noruego todavía es accionista del 67% de la petrolera y en 2018 se cambió el nombre de Statoil a Equinor. De hecho, el Estado noruego
es propietario total o parcial de numerosas firmas, no solo de Equinor, sino que también es propietario de empresas internacionales como Telenor o Statkraft, e incluso es dueño aproximadamente del 30% del valor de mercado de la bolsa de Oslo. De la participación del Estado en diversas empresas da cuenta esta tabla elaborada por Weir. Y podemos apreciar la participación del Estado noruego como accionista en varias grandes empresas de diversos sectores, como la banca, el sector inmobiliario, el sector hidrocarburífero, el sector de la tecnología, el sector de aluminio y energías renovables, las telecomunicaciones, la construcción, los aeropuertos, entre otros. De esta forma, el Estado noruego sigue teniendo un rol importante en la economía, incluso en la producción de hidrocarburos, tal como señala Weir de manera textual. En la actualidad hay 38 petroleras con licencia de producción y exploración presentes en aguas noruegas. En 2019, Statoil Equinor controló 17,5% de las licencias. Fue operadora en casi 50% de los campos y extrajo el 33,4% de los hidrocarburos producidos en el país. Equinor obtiene el 64,6% de sus ingresos de los hidrocarburos en Noruega, pero el resto viene de otros 16 países. Y desde 2015, Equinor ha incursionado en otros sectores distintos del petróleo para impulsar la transición a energías limpias y la sustentabilidad de la economía noruega. Es por ello que está entrando en otros negocios como el almacenamiento del carbono y las energías renovables, como la eólica o la solar. Sin embargo, el sector petrolero no fue el único elemento del modelo noruego que se reorganizó en la década del 90. También hay algunos otros cambios en la arquitectura legislativa que vale la pena mencionar. En 1992 se introdujo una política de ingresos llamada Alternativa Solidaria, acordada por todos los partidos, lo que representa otro importante acuerdo respecto de un tema específico, un acuerdo sectorial. Esta política implicó que todos los partidos aceptaron que los costos, los precios y los salarios están en una situación óptima si se alcanzan acuerdos moderados en materia de salarios. Adicionalmente, se incluyeron subsidios a los sueldos, medidas a favor de la creación de empleo, se simplificaron regulaciones y se ampliaron programas de capacitación y se promulgaron medidas para estabilizar a la corona. Si bien Noruega ha logrado formar exitosamente un sector petrolero, estatal y nacional, e incluso ha logrado establecer encadenamientos productivos que han fortalecido al empresariado local y han impulsado la aparición de empresas dedicadas a industrias relacionadas con el petróleo, con el pasar de las décadas esto ha implicado el crecimiento de la dependencia de la economía respecto del petróleo. A mediados de la década del 70, las manufacturas no ligadas al sector petrolero representaron el 21% del PIB, pero en 2017 solo el 7%. En este sentido, patente el retroceso de la importancia de las manufacturas de alto contenido tecnológico. Otros indicadores de la creciente dependencia de la economía del país respecto del sector petrolero es que entre 1995 y 2013 la actividad de los proveedores noruegos que suministraban insumos directamente a las operadoras de los yacimientos se multiplicó por 5. Entre esos proveedores tenemos empresas de diversos rubros, como el transporte, empresas eléctricas, empresas financieras, empresas que entregan servicios de consultoría, entre otros. Este crecimiento, por 5 recordemos, fue muy relevante en aguas noruegas, pero fue aún más intenso en los campos petroleros extranjeros, donde se multiplicó prácticamente por 8. La actividad de estas empresas, expresada en términos del PIB, equivalía al 12,5% en 1995 y al 17% en 2015, pero en 2018 había caído a un 11,9%. Sin embargo, si bien esto demuestra la creciente dependencia del PIB noruego del sector de los hidrocarburos, también demuestra lo exitoso que fue el establecimiento de encadenamientos productivos, ya que estas empresas proveedoras de operadoras
de campos de petróleo también requieren a otros proveedores de bienes y servicios, los que son de sectores no directamente relacionados con el petróleo o el gas, por lo que se generan efectos de arrastre en la economía, lo que permite incrementar salarios, incrementar beneficios empresariales e incrementar consumos intermedios e inversiones. Existe una destacada dependencia de astilleros, de empresas de ingeniería, de empresas de investigación y desarrollo y de empresas manufactureras respecto al sector hidrocarburífero. En promedio, aproximadamente un 8% de la actividad de las empresas continentales que tienen su lugar en tierra noruega estuvo relacionado con el sector petrolero noruego en 2013. Uno de los agentes económicos que más dependen de los ingresos petroleros, aparte de las petroleras y sus proveedores, es el Estado noruego. La mayor parte de la renta petrolera estatal consiste en los impuestos y en los ingresos netos del SDFI. Y esto nos lleva a que, dada la creciente dependencia de la economía y de los ingresos estatales de los hidrocarburos y las recesiones desencadenadas por caídas de los precios del petróleo, ya desde la década de 1980 se empezaron a elaborar estrategias para aislar la economía continental de Noruega de esta volatilidad asociada a los precios del crudo. Ya en esa década la producción petrolera está alcanzando niveles récord y por lo tanto se plantea la propuesta de establecer un fondo que acumulara las rentas procedentes de la exportación de hidrocarburos durante los auges económicos. Sin embargo, ello no se materializó hasta junio de 1990, cuando un gobierno de coalición, en el que no estaban los laboristas, decidió establecer el fondo petrolero y su integración en el proceso presupuestario. El fondo permaneció sencillamente como una cuenta con saldo cero a nombre del Ministerio de Finanzas en el Norges Bank, o el Banco Central de Noruega, hasta que recibió su primera transferencia en el año 96. Hasta 2006 se llamaba Fondo Gubernamental del Petróleo de Noruega, pero se cambió su nombre por Fondo Gubernamental de Pensiones Global, o GPFG por sus siglas en inglés. A pesar de lo que su nombre indica, no ha pagado pensiones, sino que el GPFG es un fondo de inversión del Estado noruego y posee una serie de características muy concretas. Cito textual a Esther Wirth. La primera característica es que es un fondo en manos del gobierno, su propietario oficial es el Ministerio de Finanzas y todos sus ingresos, salvo los dividendos e intereses originados por su actividad inversora, proceden de transferencias de rentas estatales recaudadas de las actividades petroleras. La segunda característica es que es un fondo que solo invierte en el extranjero. Sus mandatos de inversión prohíben expresamente realizar cualquier tipo de inversión en Noruega y en corona, por lo que no tiene función como fondo de desarrollo o empresa pública. Y la tercera característica es que no tiene deuda fiduciaria en la actualidad, por lo que posee un horizonte temporal de inversión amplio y una alta tolerancia al riesgo a corto y mediano plazo. Este fondo es un instrumento de estabilización macroeconómica para minorar los efectos de los ciclos económicos, ya que se ahorra en época de precios altos del crudo y auge económico y se gasta en épocas recesivas con la pretensión de evitar crisis agudas tras el desplome del precio del petróleo. El fondo ha estado incrementando la cantidad de dinero que posee de manera sostenida desde que recibió su primera transferencia, hasta alcanzar un valor actual de 10 billones de coronas noruegas en diciembre de 2019, equivalente al 283% del PIB total de 2019. Al invertir todos los recursos del fondo en activos en moneda extranjera, se produce un efecto de esterilización. Se descartan inversiones nacionales para evitar que el fondo sea procíclico y para no producir una apreciación de la corona noruega, y por lo tanto una pérdida de competitividad de las exportaciones no petroleras de Noruega. Es decir, para mitigar la enfermedad holandesa. De manera muy resumida, la enfermedad holandesa se define como lo que sucede cuando entran muchas divisas en una economía. La moneda nacional se aprecia porque incrementa su demanda.
Ello implica que se encarecen las exportaciones y por ello pierden competitividad en los mercados externos. Este problema es el que se evitó mediante las inversiones que hace el GPFG. Dado que como no las hace en Noruega, no hay una masiva entrada de divisas a la economía noruega. El GPFG se hace parte del proceso de gastos del Estado mediante la regla fiscal que hasta 2017 fue del 4%, pero luego se bajó al 3%. Esta regla fija la cantidad máxima de ingresos fiscales petroleros que se pueden transferir desde el fondo al presupuesto del gobierno para cubrir el déficit fiscal. Según la regla, solo la rentabilidad real neta, o sea, lo que generan las inversiones del fondo después de descontar la inflación y el coste de gestionar el propio fondo, solo esa rentabilidad, estimada en un 4% anual y en un 3% desde el año 2017, puede ser transferida al presupuesto. A pesar de ello, se permite cierta flexibilidad, pues se aplica el déficit fiscal ajustado al ciclo económico, no al que realmente existe. En caso de que dicho déficit supere el 3 o 4% del valor del fondo, por causa de alguna coyuntura desfavorable, se permite transferir una cantidad superior a la rentabilidad real neta esperada. Esta regla fiscal ha sido cumplida desde mediados de los 2000 tanto por gobiernos de izquierda como de derecha. El uso del fondo ha sido en su mayoría para incrementar el gasto público anticíclico, que estaba en pretensiones y objetivos originales del fondo, ¿no? O sea, se utiliza el dinero del fondo para financiar un gasto público, crece cuando hay recesión para paliar los efectos de la recesión y se contrae ese gasto público cuando hay periodos de auge económico. En este punto final voy a hacer una presentación de la presencia del Estado en la economía noruega más en la actualidad que en la historia. La formación bruta de capital fijo se ha mantenido relativamente estable en Noruega, pero ha aumentado en el periodo anterior a 2019 en correspondencia a un incremento en la inversión pública. Noruega ha sido el país con mayor incremento en inversión pública entre los países miembros de la OCDE entre 2007 y 2017. Esta inversión subió del 3,7% del PIB hasta el 5,3% del PIB y se basó en la mejora de las infraestructuras, especialmente de transporte. La principal fuente de ingresos del Estado consiste en los impuestos personales, en las contribuciones a la seguridad social y finalmente en impuestos indirectos. La presión fiscal en Noruega en 2018 fue del 39%, por debajo de la de Suecia, que fue del 44%, o de la de Finlandia, que fue del 42,7%, incluso por debajo de la de Dinamarca, fue del 45%. En 2018, de ese 39%, 9,9% eran impuestos sobre la renta de personas naturales. 10,1% fueron contribuciones de seguridad social, 6% impuestos de sociedades, 1,3% impuestos sobre propiedades y 11,7% impuestos indirectos sobre el consumo. Los impuestos sobre las rentas son progresivos y tenían un tope del 38,2% del ingreso en 2019, por debajo del 57,2% de Suecia y del 51% de Finlandia. Este tope máximo grava las rentas de quienes ganan 1,6 veces más de la renta media nacional, lo que no es exclusivamente un grupo de súper ricos, no es el 1%, sino que en rigor se graban con este máximo desde clases medias altas hasta los sectores de súper ricos. Los impuestos indirectos sobre el consumo incluyen el impuesto sobre el valor añadido e impuestos especiales para el consumo de tabaco, gasolina, alcohol y alimentos con exceso de azúcar. El IVA que grava la mayor parte de los bienes y servicios es del 25%, bastante alto, pero hay un IVA de 15% para alimentos y bebidas y uno súper reducido del 6% para actividades culturales, deportivas y de transporte. El impuesto de sociedades, el IS, quizá de manera contraintuitiva, tiene un peso bajo en la recaudación impositiva no solo de Noruega, sino que en todos los casos que se tratan en esta serie de videos. Su tipo, es decir, la tasa que se cobra a los ingresos netos de las empresas es de 22% en Noruega.
ligeramente por arriba de Suecia, que tiene un 21,4%, y de Finlandia, que tiene un tipo de 20%. Con todo, en Noruega su peso es más alto que en Suecia o Dinamarca, debido a la explotación hidrocarburífera que realizan las empresas y a la existencia del impuesto extraordinario del 56% sobre las actividades de extracción de petróleo y gas. Lo que estos datos nos indican es que Noruega no ha estado exenta de las reformas liberalizadoras posteriores a la década de 1980. En este país también sucedieron reducciones impositivas. Recordemos que el impuesto de sociedades en la década del 70 era del 51%. También es parte de la tendencia liberalizadora, lo que ya expliqué en el punto anterior. La derogación de una parte relevante de la legislación pro transferencia tecnológica, pro encadenamientos productivos y que protegía a la industria naciente del sector hidrocarburífero. Pero también es verdad que el Estado posee una presencia importante en diversos sectores al ser accionista de bastantes empresas y al ser accionista mayoritario de Equinor, tal como ya expliqué. No obstante, las rentas petroleras permitieron al Estado noruego tener uno de los gastos en salud per cápita más altos de la OCDE, aproximadamente con $5.300 per cápita, solo superado por Estados Unidos. En el mismo sentido, posee una altísima tasa de médicos por cada 1.000 habitantes, 4,8 por cada 1.000 habitantes al año 2018. La sanidad pública no es totalmente gratuita en Noruega, salvo para menores de 16 años y mujeres embarazadas. Los demás ciudadanos deben pagar unas 2.000 coronas anuales como máximo, lo que es aproximadamente 200 euros. Ahora bien, hay que tomar esta cifra en comparación con otros sistemas de salud, ya que es muy exigua en referencia a ellos. Por ejemplo, en 2023 el 41% de los estadounidenses gastó más de $1.000 anuales de su bolsillo en atención médica. En cambio, en Noruega, alguien puede utilizar muchos servicios de salud al año si lo necesita y no pagará más que el tope de 2.000 coronas. Este sistema asegura que todos los ciudadanos aporten algo para mantenerlo en operación. Ello permite que los enfermos crónicos no tengan que asumir todos los costos de sus tratamientos. La sanidad privada es marginal en Noruega. Solo un reducido 9% de la población posee un seguro médico privado. En cuanto a la educación pública, Noruega tenía un gasto desde 1970 siempre por arriba del 5% del PIB. Y en 2016 fue de 7,5% del PIB, arriba del promedio de la OCDE en esa fecha, que fue en torno a 5% del PIB. Y los resultados medidos por la prueba PISA de dicho sistema educativo son muy alentadores. Al año 2019 mostraron que los alumnos noruegos obtienen resultados por encima de la media de los países de la OCDE en lectura, matemática y ciencias, pero quedan por debajo de los estudiantes de Finlandia en algunas áreas y de los de Dinamarca en algunas otras. El Estado noruego genera muchos puestos de trabajo. Es esa verdadera máquina de empleo, como decía Spin Andersen. El sistema de salud y educación generan gran parte de esos empleos. En general, la mayoría de los puestos está ubicado en la provisión de servicios relacionados a los derechos sociales. En 2007 y 2017 el empleo público ha subido hasta el 30,3% del total de empleo. Al año 2019 el 69% del empleo público estaba compuesto por mujeres, mientras que esa cifra es del 59% en la OCDE y la participación femenina en el empleo noruego total es del 47%. Como era de esperar, a partir de lo que he estado explicando, el gasto social en Noruega es muy amplio en términos del porcentaje del PIB y está arriba de la media de la OCDE, lo que se aprecia en el gráfico elaborado por Weir que estamos viendo. Podemos ver cómo Noruega está por sobre la media de la OCDE. Noruega es uno de los países de la OCDE que mayor porcentaje del PIB destinó a ayudas familiares entre 1990 y 2015. Destinó entre el 2,5% y el 3,2%. En cuanto al gasto en seguros por desempleo, Noruega posee gastos tremendamente exiguos, entre el 0,2% y el 0,5%, pero ello se debe a que la incidencia del desempleo en Noruega es muy baja. Se mantiene por debajo del 5% de la población. Como uno de los últimos elementos que hay que explicar del conjunto de políticas de bienestar de Noruega es su sistema de pensiones. Este se compone de tres ejes. Un pilar público,
una pensión profesional obligatoria y un plan de pensiones privado de carácter optativo. La pensión pública es de adscripción y contribución obligatoria. Cubre a toda persona que haya trabajado al menos 3 años en el país y es administrada por el Sistema Nacional de Seguridad Social, establecido en 1966. Proporciona un nivel de pensiones que permite vivir y que se compone de una transferencia mínima universal dada a cualquier persona que se jubile y otro aporte que depende de los ingresos de cada trabajador. Además, quienes no hayan tenido ingresos o estos hayan sido muy bajos reciben un complemento denominado garantía. Este sistema de pensiones es de reparto y está basado en la solidaridad intergeneracional. La edad de jubilación es de 67 años, pero los trabajadores pueden elegir prejubilarse a los 62 o seguir activos hasta los 75. También pueden optar al cobro de parte de la pensión mientras siguen trabajando hasta esa edad. Desde 2006, este pilar público se ha complementado con una pensión profesional obligatoria, proporcionada por los empleadores, y finalmente existe la posibilidad de contratar un plan privado opcional. La tasa neta de reemplazo fue del 51,8% y se encuentra en la media de la OCDE, pero ello es debido a los altos salarios noruegos. La tasa de reemplazo es el porcentaje que representa la pensión respecto de los ingresos que se tenían cuando se estaba trabajando. Noruega ha logrado entregar altos niveles de bienestar a sus jubilados, ya que ha ocupado, junto a Suiza e Islanda, las 3 primeras posiciones del ranking global Retirement Index, que analiza cómo los países hacen frente de manera satisfactoria a las expectativas, necesidades, metas y calidad económica de la jubilación. Debido a la política tributaria progresiva y a los derechos sociales explicados, el crecimiento del ingreso noruego desde la segunda mitad del siglo XX se ha distribuido de forma muy igualitaria entre la población, lo que implica un índice de Gini bajo en comparación con la Unión Europea e incluso con otros países nórdicos. El Gini de la Unión Europea era del 31% en 2018 y en esa fecha el de Noruega era de 25%. Como reflexión final, tengo que señalar que Noruega era un país con un ingreso que no era particularmente alto para el contexto europeo, con escasa industria y con una población con importantes carencias y altas desigualdades. Sin embargo, a día de hoy posee el segundo IDH más alto del mundo, uno de los Gini más bajos, dada su gran distribución de la riqueza y una ausencia casi absoluta de pobreza. Además, su población goza de un generoso estado de bienestar con amplias prestaciones en salud, educación, pensiones y transferencias directas a las personas. Todo ello se construyó desde 1935, pero sobre todo desde la posguerra, con un impulso a la industria nacional y a la diversificación de las exportaciones. El descubrimiento del petróleo le permitió al Estado noruego incrementar sostenidamente su ingreso mediante diversos mecanismos de captura de las rentas petroleras, un impuesto marginal del 78% sobre las actividades hidrocarburíferas, los ingresos netos del SDFI y algunos dividendos generados por Statoil Equinor, que en conjunto representaron entre el 15% y el 35% de los ingresos estatales entre 2000 y 2019, lo que ha hecho posible financiar exitosamente el estado de bienestar. Sin embargo, ello no se consiguió solo cobrando impuestos a empresas extranjeras para que extraigan el petróleo, sino que se logró mediante una activa política pro transferencia tecnológica de las empresas extranjeras a las noruegas, lo que permitió generar una industria nacional en torno al sector de los hidrocarburos, compuesto no solo por la empresa estatal Statoil, hoy Equinor, sino que por un gran número de empresas privadas que lograron encadenarse productivamente al sector gracias a las políticas que favorecieron su presencia. Si bien desde 1980 se han sucedido reformas que redujeron impuestos y desde 1990 las activas políticas para favorecer a Statoil y a empresas noruegas a la hora de explotar los yacimientos petroleros en el Mar del Norte se terminaron, la industria noruega ya era competitiva a nivel global, por lo que ello no representó un problema para la economía. A pesar de las reducciones de impuestos, el sistema tributario sigue siendo progresivo y permite financiar el bienestar de la población. Es evidente que Noruega, como cualquier otro país, posee problemas y desafíos. Debe hacer frente a la transición energética, a la creciente escasez de campos petroleros, así como la dependencia de su economía respecto del sector de los hidrocarburos, pero
Con todo, es una trayectoria que demuestra que mediante la política y mediante alianzas entre diversos grupos sociales y políticos es posible la construcción de una sociedad con amplios derechos. Eso ha sido todo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó, dejen un like, suscríbanse, pueden comentar si lo desean.